Pues no están gozosos. Gloria a Dios. Nos quiere. Vea la palabra de Dios hoy. Hoy quiero hablar de algo de dos conceptos que están relacionados, pero que nosotros muchas veces no los relacionamos. Y es la forma en la que Dios estableció que funcionara el universo, bueno, nuestro mundo, y a veces pues como que no le damos tanta atención. Quiero leer la palabra del Evangelio según San Mateo. ¿Me está diciendo? Y aquí hay una parábola, en el versículo 14, que se llama parábola de los talentos, ¿verdad? Vamos a orar antes de leer. Padre Santo, en este hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando de venir delante de ti. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que hables en nuestras vidas, que ordenes nuestros pensamientos, Señor, y que nos hagas receptivos, Señor, a la renovación de nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dice en el versículo 14, porque Mateo 25, 14. Mateo 25, a todos los que esperan. Versículo 14. Allá dijo, a ver. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco, o te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, pues el que tiene le será dado, y tendrá más. El que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola que ya conocemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes consideran, o cuál es la enseñanza fundamental en esta parábola? O nunca le habían pensado y dicen: sí, nada más. Ya lo hemos leído muchas veces. ¿Qué enseñanza les deja? Multiplicar lo que Él nos dio. ¿Vale? Multiplicar lo que Él nos dio. Multiplicar lo que Él nos dio. Seamos siervos que le damos y dar buenas cuentas a su padre. Siervos que den buenas cuentas. ¿Qué más? ¿Ya? Yo entendí que el Señor nos da a conocer su palabra para nosotros compartirla y traer unas almas. ¿En qué?
Que nos da más. Ok. Último. Trabajar en lo que Dios nos da y poderle dar buenos frutos al Señor. Ok. La, la parábola y de lo que hoy quiero hablar es que se necesita entender que servir es administrar. De hecho, la palabra ministrar y la palabra administrar viene de la misma raíz etimológica, ¿sí o no? La palabra ministrar quiere decir servir o ayudar a alguien, ¿verdad? Y la palabra administrar quiere decir al servicio de o servir hacia, es decir, en una dirección. Y nosotros muchas veces pensamos que la palabra administrar pues tiene que ver con hacer cuentas, ¿no? Y las matemáticas no nos gustan, entonces no somos buenos administrando. Pero el fundamento del servicio es la buena administración. Y yo creo que tenemos que entender esto. La palabra de Dios es muy reiterativa en el concepto de administrar. Quiero que leamos en el Evangelio, en Deuteronomio. Voy a leer algunos versículos y bueno, hoy vamos a leer mucho. ¿Está bien o están cansados? Deuteronomio 18, los que ya saben que me gusta leer, ya. Los que no me conocen, hoy me conocerán. Dice el versículo 3, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero darán al sacerdote la espalda, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus. ¿Para qué? Para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿Cuál era la función que tenían los sacerdotes? Administrar en el nombre de Dios. Vamos a leer 2 Samuel 8. ¿Me están siguiendo? Más adelante. Dice el versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Hay otro versículo en donde dice, y David sirvió a su generación. Aquí dice, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. El otro decía, y David sirvió a su generación, sus años fueron, ¿cuántos? Y se nos fueron. Primera de Crónicas, ¿están conmigo? Primera de Crónicas 28. Justamente del versículo 1 y 2, y después nos pasamos al 29:6, dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa a la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente
fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y entonces a lo que los invita es ¿a qué? ¿Se acuerdan? A traer una ofrenda. ¿Para qué? Para edificar el templo. En el versículo 6 del capítulo 29 dicen, entonces los jefes de familia, los príncipes de tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Ok, vámonos a esto. La palabra ministrar o servir quiere decir ayudar. Y cuando nosotros estamos participando en un ministerio, ¿qué estamos haciendo? Sirviendo. ¿Y qué quiere decir sirviendo? Estamos ayudando a que se supla una necesidad, ¿sí o no? Por ejemplo, si hay muchos chamaquitos y están en la iglesia, haya o no haya reunión, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Ayudar a qué? A controlar a los niños. A controlar. Ayudar a los padres a sembrar semillitas del evangelio en su corazón, ¿sí o no? A que podamos impartir de ellos fe. Ya si mañana o pasado tuvieron la peor mamá del mundo o el peor papá del mundo, escucharon el evangelio. La semillita se sembró y a su momento va a dar frutos, si me voy a entender. Entonces, servir tiene que ver con yo voy a ayudar a suplir una necesidad. Oye, pues resulta que aquí nos reunimos siempre, ¿sí o no? Y, pero, pues, al menos en mi casa y donde yo me muevo, las cosas se ensucian. ¿Sí o no? Y más que tengo muchos hijos, se ensucian mucho. Entonces, aquí que hay muchas personas, se ensucian. Los baños se ensucian. Si el mío se ensucia, imagínate aquí cuántas personas van al baño. ¿Sí o no? Y se acumula basura. Y en nuestra casa le atinamos al bote. Hay gente que ve medio mal y lo echan por otro lado, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hay? Hay una necesidad de qué? De limpieza. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a limpiar, ¿sí o no? Vamos a ministrar, vamos a servir, vamos a ayudar en esa labor. Y la palabra administrar quiere decir los recursos que a mí se me han otorgado, confiado, los voy a usar para el servicio de los demás. Y aquí viene lo interesante, los mexicanos no somos buenos administradores. Vamos a poner algún ejemplo. ¿Les ha pasado alguna vez, han escuchado en La Rosa de Guadalupe o en alguna cosa así? Que alguien recibió, que te dieron, el esposo le dio a la esposa el dinero de la semana y la mujer se encontró unos zapatos. ¿Sí o no? O has escuchado también en La Rosa de Guadalupe que el marido cobró su semana. Es viernes, cobró, está bien contento, se fue a tomar y el sábado ya no tiene dinero. Él estaba pensando en sus recursos para su familia. Ella estaba pensando en sus recursos para su familia. Esa es la cosa, que la administración demanda de nosotros un deseo de ayudar a otra persona, del beneficio de otra persona. Entonces, cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar, y ahorita vamos a ver que Dios no solamente nos da a administrar recursos materiales, sino que nos da dones, nos da muchas cosas. Entonces Él dice, a ver, yo te voy a dar a ti. Por eso es que muchas familias no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Por el interés personal. Porque yo quiero obtener algo que a mí me gusta. No estoy pensando en el servicio hacia mi familia. Estoy pensando en yo quiero unos tenis. Oye, pero es que tus hijos necesitan unos tenis. Pues qué bueno, pero yo quiero unos tenis más padres. Oye, pero entonces el egoísmo, la avaricia,
Por eso es que decía la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero, porque lo pones por encima de la gente a la que tienes que servir. Es decir, porque yo quiero este dinero para beneficiarme a mí mismo. Dentro de las reglas de administración ideales en el mundo, ¿verdad? De los negocios, es que nuestros intereses personales no van por encima de los intereses de la empresa. ¿Sí los has escuchado esas ideas? ¿Y cómo te suenan esas ideas? Pues no manches. ¿Cómo que mis intereses personales no van antes que los intereses de la empresa? Oye, pues es que se supone que tú estás prestando un servicio. Se supone que tú estás diciendo, yo quiero colaborar con la misión y la visión y voy a aceptar las condiciones de esta ayuda que me van a mí a remunerar. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos pensamos esto? Más bien nosotros estamos pensando en, ay, ¿y puedo salir más temprano los viernes? ¿Sí o no? Y aquí me dan estos beneficios, es decir, tú no estás pensando y no estamos pensando en entrar a una empresa para servirla y colaborar con ella, ¿sí o no? ¿Qué estamos pensando? Pues en lana. Y después de esa lana, ¿qué estamos pensando con esa lana? ¿Gastarla en qué? Pues en mí, ¿no? En lo que a mí me conviene. Y cuando yo les digo de esto, pues ¿cómo les suena a nuestra carne eso? Francia con el pastor, ¿de qué habla? Porque la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? El rey le dio unos talentos a una persona. A este 5, a este 4, no, a este 5, a este 2, a este le dio uno. Y le dijo, luego regreso y hacemos cuentas. ¿Y qué hicieron estas personas con estos recursos? Pues dijeron, ajá, se me confirió una responsabilidad, voy a servir, yo tengo que dar cuentas, yo tengo que administrar para el beneficio de quien me dio esta autoridad o para el beneficio de quien me dio esta responsabilidad o de quien me confió estos recursos, ¿sí o no? Entonces esa, que nosotros no tenemos una mentalidad de servicio. Por consecuencia, en México escuchas cosas como, y hoy se oye mucho porque ya hay muchas redes sociales y cosas así, ¿no? Resulta que la alcaldesa de no sé dónde se le está investigando por un desvío de 47,000 millones de pesos. ¿Y por qué? Porque le dieron, porque nosotros, bueno, así es como se supone que funciona. Nosotros, los ciudadanos, estamos creyendo en la persona que escogimos como gobernante, que se le llama administrador. Entonces, con este vamos y le decimos, oye, el esfuerzo y el rendimiento de mi esfuerzo te lo voy a dar a ti, para que tú lo administres, es decir, lo uses en servicio de nosotros. Y resulta que esa persona que recibió esos ingresos para usarlos en servicio de la gente, Usa el servicio para... dice, oh, ya, lo que me faltaba. Voy a reportar que reparamos 60,000 baches y que cada bache nos costó 50,000 pesos. Consíguete a alguien que nos facture esa cantidad. Ya está. Las luminarias, se cayó una. Hay que decir que reparamos 50. Reparamos 50 luminarias y nos costó cada una 12,587,62 para que crean más. Oh, sí, multiplícalo y que nos consigan a alguien. Y después resulta que, oye, pero ¿qué pasó con nosotros 47 millones? Pues dije que necesitábamos hojas en la oficina y que ya se acabaron los clips y que ya no tenemos ni una engrapadora y tuvimos que comprar y que costaron 1,247. ¿Sí me voy a entender?
Eso es lo que pasa, que las personas se les confía un recurso para servir y para que ellos administren, es decir, que usen esos recursos en beneficio o en servicio de quien se los confió. Y resulta que no lo hacen así. ¿Sí me voy a entender? No lo hace así nadie. ¿Sí vemos? Entonces el Señor nos llama y nos juzga, y juzga nuestro servicio en función a nuestra administración. A este hombre le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un siervo malo, pero no me robé nada. Eres un siervo malo porque no usaste estos recursos en beneficio de. No los usaste para servir a alguien. No hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, mi hermano, esto es lo interesante. ¿Cómo funcionaría el mundo idealmente? Si tú y yo le decimos a nuestro jefe de gobierno, a nuestros diputados, ustedes han escuchado esas noticias, ¿no? Un diputado, o no sé si es senador, sepa tú qué es, se va a tomar un descansito, porque quiere entrar a un programa de la televisión que se llama La Casa de los Famosos. Entonces va a pedir ese tiempo de vacaciones, porque resulta que, ¿qué crees? Que durante su servicio, en la que estaba interesadísimo en nosotros, logró hacer 5 propuestas. O sea, él chambea todos los días. Y por más de 1 año, 2 años, ha logrado hacer 5. ¿Pero qué crees que de esas, nada más 2 estaban bien estructuradas? Y de esas 2 que estaban bien estructuradas, nadie votó por ellas. Entonces dice, no, ya, yo me desgasté demasiado y no funcionó, me voy a tomar unas vacaciones en la casa de los famosos y regreso. ¿Sí me voy a entender con esto? La administración, el servicio es, oye, Dios te está confiando algo. Si estás en tu familia, en tu casa, imagínate, tú eres el hombre que tiene que proveer esos recursos. Si se los das a tu esposa y resulta que tu esposa no está pensando en el beneficio de su familia, está pensando en quién. Yo no estoy diciendo de ellos. Está pensando en qué. En ella, es que vi unos zapatitos, es que me gustó esta bolsa. Y entonces, ¿qué vamos a comer? Pues es que chambeale, porque tú tienes que hacer las cosas en beneficio de mí. Bueno, pero tú tienes que hacer las cosas en beneficio de nosotros. Si nosotros funcionamos y estamos pensando en servir a los demás, en lugar de usar esos recursos para servirnos a nosotros, estaríamos viviendo como dice el Evangelio, que dice, ¿sabes qué? Ocúpate de mi reino, ocúpate de la justicia, y yo me encargo de tus necesidades. Yo te doy todos los recursos y tú usas esos recursos para mi obra. Y cuando estés usando estos recursos para mi obra, yo me voy a encargar de tus necesidades. Es decir, mis recursos, Dios, sus recursos los va a usar y los va a administrar en beneficio de nosotros. Si nosotros usamos los recursos que Él nos da en beneficio de otros. Suena fácil, ¿no? Pero ¿qué crees que le pasaba a los israelitas en el desierto con el maná? ¿Y si se acaba? Pues mejor agarra 2. ¿Y si mañana no tengo? ¿Y qué pasaba con ese maná? Se avisanaba, se pedía, porque dice, a ver, yo te doy mañana. No pasa nada, tú agarra lo que necesitas. Son mis recursos, yo te los voy a dar. Israel constantemente, Israel es el reflejo de la carne humana en nosotros, ¿verdad? Constantemente no estamos pensando en los demás, estamos pensando en nosotros mismos. Y Dios nos ha conferido recursos. Y vamos a leer ahora la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 9 Corintios, ¿me están siguiendo?
Vamos a leer la palabra. Así que, 4. 1 Corintios 4, del 1 al 4. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice Pablo, muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice, a mí Dios me ha dado algo que tengo que administrar. Si ustedes se enojan, si hay el pastor, el apóstol Pablo, dice, la verdad, a quien le doy cuentas es a Dios. Dice, y es eso lo que me lleva y lo que me motiva a hacer lo que hago. Que Dios me ha dado recursos, que Dios me ha dado entendimiento, que Dios me ha dado dones y que yo tengo que usarlos en beneficio de ustedes. Él dice, se me ha dado la administración de los misterios del reino. Imagínate esa chamba. A Pablo se le concedió el entendimiento que no se le había concedido a otras personas. Entonces dice el apóstol, chafle, si se me bota la canica y yo me siento que ya soy el más iluminado, a lo mejor ustedes me adoran y me quieren mucho, pero mi bronca es con Dios. ¿Sí vemos? Vamos a seguir leyendo. Efesios capítulo 3, no solamente eso es lo que se administra. ¿Me están siguiendo? Dice el 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, Efesios 3:1, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué hubiera pasado si esta gracia que se le dio a Pablo, entender que los gentiles a los que veía como peores que perros, resulta que son sus coherederos? ¿Qué hubiera pasado si él antepone su corazón, sus emociones, su experiencia? Se metería una bronca con Dios. Entonces, esto es de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo dijo, chale, a mí Dios me ha llamado, Dios me concedió, Dios me dio este recurso de entender que los gentiles se tienen que salvar. ¿Y cómo se pueden salvar? ¿Y cómo se van a integrar? ¿Y cómo de los dos se va a formar uno solo? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir por todo el mundo. Tengo que ir a los gentiles, tengo que compartirles el evangelio. ¿Por qué? Porque tengo que dar cuentas de este entendimiento que Dios me dio. Ahora, ya no estoy hablando solamente de recursos, ¿sí o no? Ahora estoy hablando del entendimiento que Dios te ha dado. Y vamos a leer que también hay gracia que Dios nos da, que hay dones que Dios nos da. Vamos a seguir leyendo ahora en Colosenses 1. ¿Me están siguiendo? Colosenses 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta
versículo 24, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora, lo que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué interesante, porque el hombre es corrupto porque su corazón está lleno de pecado. ¿Qué le pasaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento? Que tenían el derecho de administrar las ofrendas en nombre de Dios. ¿Qué hacían con esto? Se agandallaban. ¿Qué pasó con Jesús cuando llega un día él al templo y resulta que el templo están vendiendo que es 2 por 1, las ovejitas, una medio fea, la otra está perfecta, 2 por 1? ¿Y qué hace el Señor? Se enoja y tira todo porque dice, mi casa se ha convertido en cueva de ladrones. Pero ellos estaban vendiendo y comprando. Pareciera que no estuvieran robando. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban haciéndolo para su beneficio. Estaban haciéndolo para su beneficio. Imagínate que tú tienes una ovejita hermosísima y no tienes razón de ir al templo a ofrecerla. Pero tu hermano de al lado necesita una ovejita porque tiene necesidad de ir al templo a ofrecerla. ¿Qué haces? No hay otra aquí, ¿verdad? Entonces le va a costar 1,500. ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Y por qué? Porque quiero sacar yo un beneficio de él con un recurso que me dio Dios. Entonces está la bronca, porque es algo que Dios nos da para que seamos irreprensibles en nuestra administración. De hecho, en Tito, aunque hace rato lo leímos, pero en Tito se repite. Vamos a leer Tito 1. ¿Estamos aquí? Versículo 7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? ¿Sí ves? ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? ¿Esto cómo es? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Vemos esto, mis hermanos? La administración, el servicio hacia las personas, demanda un corazón renovado, no una persona soberbia, no una persona avara, no una persona que está buscando en sus intereses, no una persona carnal.
Imagínate cuántas veces ha habido personas y ha habido gente y ha habido ministros que hacen mal uso de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Ah, Dios me reveló que puedo casarme con 7 señoritas de aquí. Y está usando una gracia que Dios le dio. ¿Para qué? Para beneficio personal. Dios me reveló que alguien aquí acaba de comprar o acaba de vender un carro. Lo tienes que traer a la iglesia. Dios te va a bendecir. Y detrás de eso, ¿cuál es la intención? Agandallarme. ¿Eso es correcto? Delante de Dios vas a tener que decir, oye, Dios te dio la capacidad o el espíritu de sabiduría, tenías el don de ciencia y tenías todas estas cosas y podías entender y percibir lo que estaba pasando y lo usabas para tu beneficio, compa, en lugar de para ayudar en la obra de Dios. Y esto es tan claro con el Señor que cuando este hombre anciano vende su heredad y la trae a los pies de los apóstoles, ¿para qué? Para que ellos lo administraran y repartieran a las personas. Pero una de ellas o una pareja de ellas, ¿qué dijo? Yo quiero que me vean diferente. Yo quiero que me aplaudan a mí. Y esta acción es incorrecta en todo lo que hagamos. Si tú quieres estar en el ministerio de alabanza para que te vean a ti, te estás equivocando porque Dios no te dio ese don para tu beneficio. Es que me llena de autoestima, es que me llena de gozo, es que me llena y eres falso. Y Dios conoce eso. Si tú quieres ser una persona que diga, yo quiero ser ujier, yo quiero ser líder, yo quiero estar en ministerio, para mandar, para gobernar, para yo ya hacer esto, el otro, te estás equivocando porque no es para lo que Dios te da los dones. Los dones que Dios te da son para el servicio de otras personas. Y mientras más dones te da, más servidor tienes que ser de los demás. Así que es algo no confuso, pero pues tiene ahí su jugada. Cuando uno empieza a conocer del Señor y quiere tener todos los dones del Espíritu Santo y quiere tener todo el conocimiento y toda la sabiduría y todas las cosas de Dios, te estás metiendo en una bronca. Porque de cada una de estas cosas que recibas de Dios, porque si te falta sabiduría, si la puedes pedir a Dios y te la va a dar, ¿sí o no? A cada cosa que tú le pidas a Dios y que Él te dé, va a decirte, vamos a hacer cuentas. Me pediste sabiduría y te di sabiduría. ¿A quién aconsejaste con sabiduría? No, yo la usé hice unos negociazos de aquellos. Me mareé a todo el mundo. No es eso para lo que te los di. Es que yo le pedí a Dios otros recursos y más dinero y más chamba y todo está muy bien y Dios te los dio y te abrió las puertas y las ventanas de los cielos y te dieron un aumento, está muy bien. ¿Y qué hiciste con eso? Pues di mis diezmos sin falta. ¿Pero qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Para qué lo querías entonces? ¿Para qué quieres más recursos? ¿Para qué quieres más? Y esto es lo que tenemos que analizar en nuestro corazón. ¿Para qué queremos lo que Dios nos quiere dar? Porque Dios nos quiere dar. Y cuando tú entiendas el cómo obtenerlo de parte de Dios, ya tienes la mitad del camino avanzado. Pero si tu corazón no te lo va a dar, si tu corazón no tiene la capacidad de administrar lo que Dios te da, se va a convertir en tu ruina en lugar de una bendición. En el libro de Pedro, primera de Pedro 4, Dios dice que su gracia es multiforme. O sea, que tiene muchas formas. En Corintios dice, hay muchos dones, hay muchas operaciones, pero todas vienen de parte de Dios. ¿Y para qué son los dones? Para servir. ¿Para qué es la gracia de Dios que te ha dado?
para que la gente diga, wow, ¿cuánto sabe este hermano? Wow, ¿cuántas personas contacta esta otra persona? Wow, qué especial es cuando canta. No, es que a través de esto la gente sea más santa, sea salva, sea más entendida, reciba un beneficio de lo que Dios te ha dado a ti. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Hasta arriba, ¿sí o no? En el capítulo 4 dice así. Sí, dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece como extraño, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán, aquí está, esto es importante, pero ellos ¿qué? Darán también van a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Dice, ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según el hombre, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si somos cristianos y entendemos esto, imagínate que tú eres una persona orgullosa, solamente imagínate, eres una persona orgullosa en los tiempos del apóstol Pablo. Y resulta que estás en tu iglesia y llega un hombre que Dios le dio una gracia y un entendimiento que no tienes. ¿Sí o no? Y que no vas a tener quizás porque ya se lo dio a él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Enojarte y algo. Mugroso Pablo. Enojarte, cuestionarlo, envidiarlo, hablar mal de él, ¿sí o no? O decir, oye, a ver, enséñame cómo está la onda, ¿no? Ayúdame. ¿Ayúdame en qué? Porque estamos chambeando juntos. Ayúdame porque yo no estoy sabiendo hacer lo que tú estás haciendo. Ayúdame porque yo no estoy entendiendo lo que tú estás entendiendo. Ayúdame porque yo nada más no capto lo que tú estás captando. Y vamos a chambear juntos para el reino de Dios, porque la obra es de Dios y esto es para que la gloria se la lleve Dios. Pero si entre nosotros, decía el apóstol, se muerden, se nos dice así, se envidian, murmuran y chismosean y discuten, dice entonces, ¿de qué sirve? Mi hermano, es que para que Dios te pueda dar un don, y a veces es chistoso porque a veces Dios espera que tu corazón esté alineado al don que Dios te quiere dar. Pero hay otras veces que Dios te ha dado dones naturales a pesar del corazón que tienes. Y aquí la cosa es que tú entiendas que si mejoras tu corazón, no que lo mejores, sino que Dios te dé uno nuevo, eso que ya te dio Dios va a ser de bendición a otros y te va a dar más. Ese es el chiste. Dice, al que tiene 5, dale otros.
ya tiene 10, dale otro. Ya tiene 11, no se va. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Está usando estos dones en beneficios de otros. Está chambeando en su corazón para que ese uso sea correcto, para que ese uso sea de bendición. Y tú no. Y tú estás amargado, y tú eres avaro, y tú eres egoísta, y tú quieres a través de estos recursos, a través de estos dones, a través de este entendimiento, vanagloriarte a ti. ¿Por qué te quieres vanagloriar a ti mismo? Porque no has encontrado en Jesucristo el hombre que es perfecto. Al hombre que tiene todos los dones, que tiene todas las habilidades, que es dueño de todos los recursos, y que es el que te puede sanar el corazón de tú sentirte inútil, de tú sentirte que no vales, de tú sentirte, porque mucha gente se siente inútil, se siente que no vale, se siente que no es, hasta que obtiene una chamba, hasta que obtiene ciertos recursos, hasta que es alguien vistoso en la vida. ¿Y qué crees? No funciona. Esa no es la intención. No sirve de nada que tengas si no puedes bendecir a otros. ¿Sí me voy a entender? Esto es interesante. Dios quiere que seamos buenos administradores, que sirvamos de forma correcta, que pensemos en los demás. ¿A qué niveles? A todos los niveles. En nuestra casa, en el ministerio, ¿sí o no? En la vida. No que estemos viendo de quién vamos a tomar ventaja. No que estemos viendo a quién vamos a engañar. No que estemos viendo de cuándo vamos a tener más beneficios, sino que digamos, ¿sabes qué? ¿Has escuchado a estas personas que venden comida de dudosa procedencia? ¿No? Hoy ya huele que se fue a perder. Échale más ajo para que no pase nada. ¿Están pensando en el consumidor final? ¡No! Si te enfermas, ¿cuál es? Ay, al menos ya salió. Ya lo vendimos. ¿Sí o no? No. Sí, claro, porque vivimos en un mundo corrupto que se maneja así. Porque vivimos en un mundo en el que tienes que ponerte listo o te van a ganar. Pero nosotros vivimos en un mundo corrupto con un Dios santo y perfecto. Con un Dios que tiene los recursos para revertir cualquier arma en nuestra contra. Y que tiene los recursos para abrirnos a nosotros el camino en medio del desierto. Y el que tiene la capacidad de sacar agua de una piedra. ¿Sí me doy a entender? Te oyo. Por supuesto que si no lo crees, pues vas a decir, sí suena bien, pero no. Yo me dedico a lo mío. Porque el Evangelio lo que tienes es que lo tienes que creer. Y cuando lo crees, tienes que vivir por él. Así funciona. Así funciona, mi hermano. Y cuando Dios evalúa tu corazón, mira lo que le pasó a Rey David y lo leímos hace rato. Señor, yo quiero hacerte el templo, va a quedar bien chido, vas a ver. Yo creo que si lo hubiera hecho David hubiera estado bien padre, la verdad. O sea, él lo hubiera echado. Si ya lo que juntó fue lo que usó Salomón. No dice que Salomón usó más lana. Yo creo que el rey David, ya que lo juntó y lo empezó a construir, se le hubiera ocurrido, no manches, hay que echarle más acá, mira, así que se vea bien chido de oro de este lado, voy a sacar más lana. Oye, ¿sí me doy a entender? Bueno, porque así era el rey David, no era así Salomón. Salomón no fue así. ¿Sí vemos? ¿Y cómo somos nosotros? Les decía, este mensaje lo hablé en una reunión de matrimonios en San Nicolás. Bueno, no les hablé de todo lo que les hablé ahorita, sino más enfocado a la familia, ¿verdad? En casa. Les dije, es que nosotros, si nuestros recursos los usamos para nosotros en lugar de para nuestra familia, y lo usamos para nuestros intereses en lugar de lo que estamos haciendo juntos, es como los que
Están haciendo un hoyo y sacan hacia acá la tierra y la otra persona le está regresando del otro lado. Tú estás haciendo el hoyo y la otra persona acá atrás está, ¡ay! Y la tierra para el mismo lugar, ¿sí nos voy a entender? No avanzamos, no crecemos, no hay nada, no hay metas en común, no se llega a nada. Porque cada quien está pensando en hacer su hoyito más grande en lugar de hacer uno juntos. ¿Ves a lo que me refiero hoy, mis hermanos? Así que ponte a reflexionar. Dios te va a pedir muchas cuentas. Si tú crees que no tienes ningún don, al menos sí tienes uno. La administración es como las lenguas, mi hermano. ¿A qué me refiero? Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos que hablar en lenguas, ¿sí o no? Pero hay quien tiene diversos géneros de lenguas. Cuando venimos al Señor Jesucristo, todos tenemos que ser administradores, pero hay quien tiene el don de administrar. ¿Sí lo ves? Es decir, todos lo tenemos que hacer y va a haber alguien que lo haga siempre mejor. Así que tú tienes cosas que administrar en tu vida. Tienes que administrar el tiempo que estás usando. Tienes que administrar los recursos económicos que tienes. Tienes que administrar los dones que Dios te está dando. Tienes que administrar el entendimiento que Dios te ha dado. ¿De qué te sirve entender si nada más es para ti? ¿De qué te sirve que Dios te llene de ideas si son para ti? ¿Sí nos entiende? ¿De qué sirve que tengas todo el tiempo del mundo si lo usas para tu carne? ¿Sí me doy a entender? Cuando una persona deja de vivir para su carne y para sí mismo, empieza a usar su mente en servicio de otras cosas y de otras personas. ¿Lo ves? Eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer los responsables del ministerio, ¿sí o no? Imagínate que, bueno, es mi pensamiento, ¿no? No dice que todos lo tengan que hacer, ¿no? Imagínate si en nuestro grupo de casa se juntan 50 pesos. Con 50 pesos vas en la ofrenda. Con eso vas a comprar folletos, cartulinas, marcadores, los diurex, el café, el azúcar, la leche y el papel del baño. ¿Sí o no? Aquí hay otra opción que tienes. Y esta opción es importante porque Dios la va anotando en su cuenta. Dice, a ver, aquí hay 50 de tu papá. Vamos a necesitar otros 500. Y cuando vayas a darle cuentas a Dios, le vas a decir, Señor, yo recibí 50, pero chécate, nos gastamos 500 para hacer la obra de Dios. Y estos 500, decía el rey David, pues al final de lo recibido de su mano es que le damos. ¿Sí me doy a entender? Pero eso es mejor a decir, ay, como eran 50, pues no pudimos hacer nada. Oye, ¿qué pasó con los 50? ¿A cuáles? Pues dices que habían 50 y que no te alcanzaban para nada. ¿En dónde están? Eso es lo que pasa con nuestros gobiernos. Necesitamos más recursos para la educación, necesitamos más recursos para todo lo que se te ocurra. Y luego te dicen, bueno, ¿y dónde están los que te dimos el año pasado? ¿Dónde están esos 67 millones? ¿Y dónde están estos 45 millones? Entonces, ¿ellos qué dicen? Recórtales, porque nada más andan robando. Lo que no conocen es que mientras el corazón del hombre no sea renovado, todo el recurso que le entre se lo van a robar. Si un día le das 1 millón, se van a gastar 1 millón. Si un día le das 100 pesos, se van a gastar 100 pesos. Pero no van a hacer lo que tienen que hacer. Porque el que hagamos lo que tenemos que hacer es la obra de Dios en nuestras vidas, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es espontáneo y no es mágico. ¿Estoy claro? Vamos a ponernos en pie.
Necesitamos hacer una evaluación de nuestro corazón. Y constantemente la tenemos que hacer, ¿sí o no? Y decirle al Señor, a ver, ¿cómo está la onda? Yo cómo estoy administrando. Este mundo no te invita a servir a alguien más. Este mundo no te dice, oye, ¿cuántos anuncios en la tele escuchas? ¿Te sobró dinero? Dáselo al necesitado, dáselo a los pobres, dáselo a tu vecina, compra comida para, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te dice la tele? Mereces este día en el spa. ¿Sí o no? Este viaje, ya te hace falta un descansito y unas vacaciones. Si no está mal que descanses, ¿eh? No, está bien. No, no se siente culpable el que está haciendo mal uso de los recursos. Porque dices, es cuando dicen unas personas, ¿no? Oye, pues ¿cómo le hacen? ¿O cómo que me dijiste tú que éramos gente bien honesta y que estábamos en contra de todos estos gastos? Y resulta que el hijo de no sé quién ya tiene una cartera de 45,000 pesos. Una cartera de 45,000 pesos. Y que salió con unos zapatos de 47,850,000 pesos más. Chale. ¿Sí me doy a entender? Y dices, no, pues algo no cuadra, ¿no? Si tú crees en Dios, Él tiene recursos ilimitados. ¿Sí me doy a entender? Él no va a cerrar la llave. No la va a cerrar. Si tú administras de forma fiel. ¿Soy claro con esto? Así que, vamos a cerrar nuestros ojos unos minutos. Todos tenemos ego, todos tenemos orgullo, todos tenemos soberbia. No solamente sale la rosa de Guadalupe. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Es que yo soy buenísimo. Lo único que yo sé hacer es manejar, enseñar a los que no saben a manejar. Yo lo único que sé hacer, pastor, es tocar la guitarra, pues enseñar a todos los que no sepan. Yo lo único que no es que sé hacer, pastor, es folletear, pues folletear. Entonces tú te echas 50,000 folletos cada semana. ¿Sí me doy a entender? Es decir, si tienes algo de lo que Dios te va a pedir cuentas. Y la cosa es que tienes más cosas de las que te va a pedir cuentas, de las que nos damos cuenta que nos va a pedir cuentas. ¿Sí me doy a entender con esto? Ya. Un día va a decirte, ¿y esto qué pasó? Pues decirle, chispas, pues, ¿qué? ¿De eso también? Mi hermano. Tienes que pensar en el beneficio de quien te da los recursos. Y tienes que pensar en el beneficio, no solamente del que te da los recursos, sino entender cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no es que le demos ofrendas de oro y que tengamos aquí el
piso lleno de oro. La voluntad de Dios es que esos recursos se usen para alcanzar a otras personas. ¿Sí ves? Así que hay que pensar en esto. Eres esposa, eres esposo, estás en una empresa, estás en algún lado. La diferencia contigo, siendo cristiano, no es pensar en cómo, en que no vas a robar, ¿no? Me decía un hermano en la iglesia, el jefe me está pidiendo que si no conozco otro cristiano que nosotros no hacemos cosas malas y no robamos. Eso está bien a la mitad, pero un cristiano tiene que pensar en cómo va a beneficiar ese lugar. Nuestra carne, ¿qué dice? No. ¿Les vas a dar ahí la vida? Sí, la vida se da sirviendo. Aunque sea el mundo, sí, sirviendo. ¿Sí ves? Tienes que pensar en cosas que sean de bendición. Si estás viendo cómo se gasta algo y cómo se puede reducir ese gasto, no solo no tienes que robar, tienes que decir, oye, ¿y si hacemos esto para que no se gaste? Y después no tienes que estar ahí diciendo, mi consejo vale tanto. Dice la palabra de Dios, tú tienes que ser un siervo que diga, lo que tenía que hacer, hice. ¿Sí me doy a entender? Lo que tenía que hacer, hice. ¿Y quién va a recompensarte eso? Mi hermano, nadie en el mundo te va a poder recompensar como Dios lo va a hacer. Así que vale más la pena quedar bien con Dios. En el mundo a lo mejor y te dan 50 pesos y tú querías 60. Pero Dios dice que te va a dar 100 veces más. Ya con eso, enfócate en eso. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a terminar con una oración. Y yo te invito a que tú pienses en esto, que hagas ajustes en tu semana, en tu vida, en tu día a día, en cómo te conduces en la vida. Si eres una persona que administra, es decir, que sirve hacia los demás, o eres una persona que está siempre pensando y esperando el beneficio de los demás. Si estás en una comunidad cristiana, vas a recibir beneficio de otras personas, pero no tienes que venir a la iglesia esperando ese beneficio. Tienes que ir pensando en cómo vas a beneficiar a los demás. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, de entender tu mensaje, Señor, de saber que el evangelio que tú nos has dado, Señor, tiene que ver con eso, con el servir, que tú viniste a este mundo para servir y que tú viniste a este mundo para los recursos que recibiste del Padre, dándolos a conocer de la forma más fácil y entendible posible, y que el poder que tenías lo usaste para sanar, para salvar, que todo lo que tenías de parte de Dios lo usaste, Señor, para nosotros. Señor, renuévanos con tu Espíritu Santo poder. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.